Tremendo, insólito lo que está pasando en Telecinco con Gran Hermano y también con Jorge Javier Vázquez. Esto que vamos a comentar es historia de la televisión, pero para mal. Es increíble cómo en Mediaset ha logrado cargarse uno de los formatos más históricos y laureados de la cadena, y más concretamente lo que pasó en la gala de ayer fue alucinante, con nada más y nada menos que 3 expulsiones de golpe. Yo creo que el contexto más o menos lo conocéis porque también lo hemos venido comentando en este canal. Telecinco apostó muy fuerte por esta edición de Gran Hermano y el batacazo de audiencias no ha podido ser mayor. Aparte de las bajas audiencias, los pocos fieles que todavía quedaban en este formato, porque otra cosa no, pero Gran Hermano siempre ha tenido una audiencia muy fiel, pero hasta eso parece que han logrado cargarse en Telecinco, como digo, con esas bajas audiencias y también críticas muy duras de los pocos espectadores que todavía lo veían. Dicen que se han cargado la esencia del programa, hablan de un casting lamentable, tramas forzadas, y fruto de todo esto, pues han tenido que finiquitar el final del programa lo antes posible, hasta el punto de que ayer anunciaron que se va a terminar antes de Navidades, y claro, a los concursantes los tienen que expulsar de 3 en 3 porque si no nos salen las cuentas. Luego también tenemos que hablar de Jorge Javier Vázquez, a quien todo esto evidentemente le afecta por razones obvias. Él es el presentador de este programa, ni siquiera Jorge Javier, a quien todavía Telecinco tiene como su presentador estrella, a falta de otra cosa mejor, ha conseguido sostener todo esto. Tenemos que hablar de él, pero por otro tema. Jorge Javier va a ser esta noche uno de los invitados en el programa de viernes, donde se va a reencontrar con Lidia Lozano, y tenéis que ver las imágenes del avance de esa entrevista, porque esto confirma lo que muchos ya sospechábamos. Sabíamos desde hace tiempo que Jorge Javier dejó de ser el amo del cortijo hasta el punto de que se ha convertido, al menos viendo esas imágenes da la sensación de que se ha convertido en el hazme reír de la cadena. Lo vamos a ver ahora después, pero seguimos comentando esta catástrofe que está aconteciendo en Telecinco con Gran Hermano. Fijaros que hasta medios que no tan habitualmente tocan estos temas, como es el periódico El País, hacen una radiografía de esta caída. Gran Hermano acelera su final y terminará antes de Navidad. Telecinco sigue bajando y no encuentra sus salvavidas. Vamos a ver todo lo que se cuenta, porque además esas audiencias de ayer pues corroboraron lo que venimos comentando, que todo esto está siendo una auténtica catástrofe y que lo mejor que pueden hacer en Mediaset es finiquitarlo cuanto antes. Se cuenta que Gran Hermano hizo oficial este jueves lo que era un rumor a voces. Esta será su edición más corta de la historia en España. Según anunció Jorge Javier Vázquez, la 20ª entrega del reality terminará antes de Navidad tras una edición acelerada donde se han expulsado a 2 participantes por semana e incluso este jueves se ha llegado a eliminar a 3 concursantes en una misma noche. Claro, vosotros imaginaros cómo tienen que estar dentro de la casa, que no saben nada de lo que está pasando fuera, y ven cómo les están echando de 3 en 3. Telecinco había confiado en Gran Hermano como un posible salvavidas para los bajos datos de audiencia del canal. Invirtió en una casa nueva e incluso intentó un programa diario por las tardes para dar más hueco en la parrilla al que fuera reality estrella del canal durante años. Sin embargo, el programa diario se cayó de la programación 4 días después de su estreno por los pobres datos de audiencia. Y la que es la 20ª edición con participantes desconocidos del formato, que comenzó el 6 de noviembre, es que no ha pasado ni siquiera un mes. Ya será la más corta de la historia. El programa ha metido el turbo para acelerar su recorrido mientras marca mínimos de audiencia. El jueves 27 el dato fue del 11% en su tramo principal, con apenas 600.000 espectadores de media, y en su tramo express se quedó en un preocupante 5,4%. Este jueves 4 de diciembre el tramo principal se quedó en un 10,3% de cuota con 612.000 espectadores y el express solo tuvo un 4,8% de cuota. Peor aún le va a los debates de los domingos. Su última entrega hasta la fecha, el día 30, se quedó en un 8,9% de cuota y 575.000 espectadores. Bueno, pues esas son las cifras de la catástrofe de Telecinco con Gran Hermano. Aquí se da más información y contexto, porque esto no deja de ser un fiasco más dentro de todo lo que viene pasando en esta cadena, que ya sabéis que salvo alguna excepción, como la Isla de las Tentaciones o Supervivientes cuando es la época de emitirlo, es lo poco que les funciona. De hecho, vemos como también ese chicle lo estiran lo máximo posible, que a mí me da la sensación de que con el tiempo acabarán consiguiendo lo mismo, lo quemarán tanto que también se lo terminarán cargando, y ya entonces sí que no les funcionará nada de nada. El caso de Gran Hermano es representativo de la crisis que atraviesa Telecinco. Todo apunta a que el canal de Mediaset terminará el año con un nuevo récord negativo de audiencia. De enero a noviembre ha promediado un 9,5% de cuota de pantalla y nada hace prever que en diciembre se vaya a producir una remontada que le lleve a superar el 9,8% que obtuvo el año pasado y con el que ya había marcado su peor año histórico. Telecinco sigue atravesando un desierto, como ellos mismos suelen decir, que se está haciendo más largo y árido de lo esperado. Los datos muestran claramente la caída del canal.
canal. 2021 fue el último año que Telecinco lideró en el cómputo anual y lo hizo con un 14,4% de cuota. Fijaros qué curioso, lo que hemos dicho ya muchas veces, que curiosamente la caída empezó en el mismo año que se emitió la docuserie, y luego sale Carlota Corredera diciendo que eso de que las audiencias de Telecinco se las cargó el documental es un bulo machista, dijo. A mí me parece que está bastante claro. En 2022 ese dato fue del 12,3% y en 2023 cayó al 10,4%. En 2024 se quedó en el 9,8%, ya instalado por debajo de la barrera psicológica del 10, y en 2025, además de que salvo milagro, volverá a obtener su peor dato histórico, obtuvo en agosto su peor cuota semanal, un 8%, y los dos peores datos mensuales fuera del verano, 8,7% en enero y 8,9% en diciembre. Y mientras las cifras son como son las que son, pues vemos como en la cadena andan como pollo sin cabeza, como solemos decir, y se habla de inestabilidad en la parrilla. Las tardes son un quebradero de cabeza que desde el final de Sálvame no han logrado solucionar. El programa de la antigua fábrica de la tele se despidió en 2023 tras una temporada en la que Sálvame Naranja promedió un 13,5% de cuota y Sálvame Limón un 11,5%, según los datos de un informe que la consultora GECA publicó entonces. Los resultados de audiencia fueron un argumento para su cancelación. Es verdad que Sálvame venía sufriendo un desgaste importante a raíz de todo lo que hemos comentado. De hecho, no podemos olvidar que pasaron de ser líderes indiscutibles a, después de la docuserie, perder contra las telenovelas turcas de Antena 3, lo cual no quita que es verdad que lo que ha venido después de Sálvame en Telecinco no solo no lo ha mejorado, sino que lo ha empeorado todavía más. En la última semana de noviembre, El Tiempo Justo con Joaquín Prat promedió un 9% de cuota de pantalla y El Diario de Jorge hizo un 9,8% de media. Agárrate al sillón no levanta cabeza y ya se rumorea que el final está cerca, es decir, la cosa no funciona en las tardes. A principios de año intentaron tomar aire en las mañanas, recuperando a Ana Rosa Quintana en la franja en la que reinó durante años, pero la 1 se ha destapado en los últimos meses como el gran rival a batir y ha complicado la lucha. Si el programa de Ana Rosa cerró la temporada 2022-2023 con un 17% de cuota, entre febrero y julio de 2025, tras su regreso, se quedó en un 13,9%. En la última semana de noviembre tuvo un 12,6% de cuota media. Aquí también hay una caída evidente. Ana Rosa Quintana, que ya sabemos cómo está, muy debilitada también, y se habla de que este podría ser su último año en la cadena. Aquí se dice que la Isla de las Tentaciones, como decíamos antes, es de lo poco que funciona, y luego también los informativos bajo mínimos. Al final también esto es un efecto arrastre. Si no te funcionan el resto de programas, pues tampoco lo levantan los informativos. Total, que una cadena en declive, y también tenemos que hablar de un presentador que en su momento era la estrella indiscutible y que no había quien le tosiera en esa cadena. Estamos hablando, como no, de Jorge Javier Vázquez. ¿Os acordáis de cuando Jorge Javier podía hacer y deshacer a su antojo? Que incluso se permitía el lujo de, en pleno Sálvame, marcarse un mitin político. Quiero recordar con vosotros este momento que tuvo lugar en el año 2020, en plena pandemia, en pleno confinamiento, porque es verdad que yo creo que este momento, más luego alguna cosa más que vino después, fue lo que marcó un antes y un después en la carrera de Jorge Javier. Estoy hablando de la famosa tarde en la que se enzarzó con Antonio Montero y dijo aquella famosa frase de "este es un programa de rojos y maricones". Pues lo cierto es que desde aquello, yo no sé si es casualidad o no, yo por lo menos para estas cosas no creo en las casualidades, desde aquello todo lo que ha venido después ya lo sabéis: cancelación de Sálvame, caída de Jorge Javier, que es verdad que luego le recuperaron, pero ya no es ni de lejos lo que era antes, ya no es el amo del cortijo, como él mismo se denominaba, ni le permiten este tipo de cosas que sucedieron aquella tarde, y ahora después vamos a ver cómo incluso se ríen de él dentro de su propia cadena, que me parece muy fuerte también con lo que ha sido Jorge Javier, que no había quien le tosiera. De hecho, vamos a ver las imágenes de ese famoso momento que protagonizó con Antonio Montero, porque yo creo que nos ponen muy bien en contexto de lo que ha sido este presentador y la caída que ha experimentado desde entonces. Es que lo que se critica aquí es la doble moral. Es que estoy hasta las narices, de la doble moral. hasta las narices de que se diga ha hecho mal y salgáis y esté más, y esté más. Es No, que yo eso no digo es este que más. justo lo has dicho. Yo no, Pues Pablo no Iglesias, digo Pablo este Iglesias, más, Pablo lo que- Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? En este ¿Que le ha país- puesto él a la tía o Que qué? no, que en este ¿Él o Irene país- Montero? De en verdad. este país De verdad. la Y ahora el chalet de incoherencia. Galapagar. ¿Qué Pero tiene no que me ver dejas aquí el hablar, chalet no de me dejas Galapagar? hablar. De verdad. No ¿Qué me tiene dejas que ver hablar, el no estoy chalet? hablando del chalet. No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. pero es que De verdad. Bueno, pues muy bien, Pablo entonces, Iglesias- yo digo, son Es que no, es que no me gusta, Pero es que Pablo Iglesias es por que el no. chalet de Este Galapagar programa es de rojos ha y pagado maricones. una punto. sangría de Quien no lo votos. quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones.
Hay que decir, por intentar también reconocer algo positivo, que Sálvame durante la pandemia hizo una importante labor de entretenimiento. Pero ya vemos cómo aquí se les empezaba a ir la olla de una manera importante, con ese speech político de Jorge Javier. Luego ya vendría lo de Rocito y ahí ya sí que definitivamente se jodió la cosa del todo. Pero es que este momento de Jorge Javier con Antonio Montero es tremendo. Hablamos al comienzo del vídeo de historia de la televisión para mal, porque ya sabéis que esta frase de Jorge Javier generó mucha polémica. Muchos de los espectadores del programa se sintieron excluidos. De hecho, parece ser que después de eso, Paolo Basile le dio un tirón de orejas importante a Jorge Javier, que en ese momento parecía algo impensable, porque vuelvo a insistir, este hombre gozaba de total impunidad en esa cadena, todavía en aquella época. Y este momento pues fue el principio del fin, y ya nos tenemos que ir de nuevo al presente más actual, a lo que va a suceder dentro de unas horas en el programa de viernes, donde precisamente el invitado es este, Jorge Javier Vázquez, y tenéis que ver el avance que han hecho de esa entrevista, porque de verdad es increíble para lo que ha quedado este señor. Muy atentos. Jorge Javier Vázquez. He vuelto a conseguir, he vuelto a dar la nota en mi reaparición. Bueno, pues lo acabáis de ver, dejo exactamente este frame del vídeo para que veáis cómo en Telecinco hacen sangre con esa operación estética de Jorge Javier, que ya sabéis que también ha dado muchísimo que hablar después del verano, desde que regresara de sus vacaciones, con esa cara que no nos esperábamos, que ha sido objeto de muchas risas, de muchos memes, y de la que ya incluso parece que se cachondean dentro de la propia cadena. Que traigan a Jorge Javier como invitado de viernes y que la percha de la entrevista sea esto, el cambio más polémico de Jorge Javier, pues yo creo que habla por sí solo. Yo creo que dice bastante de para lo que ha quedado Jorge Javier, de presentador estrella indiscutible, que incluso se le permitía hablar de política y hacer toda clase de tropelías, que no había quien le tosiera, pues ahora prácticamente se ha convertido en un chiste. Y eso que hay que decir, puestos a reconocer todo, que más allá de ese fracaso con Gran Hermano, que a lo mejor eso no había quien lo levantase, que por lo menos Jorge Javier en las tardes hace también de los datos más salvables de Telecinco. Tampoco para tirar cohetes, pero sí para cómo están. Pero esta es la realidad, y esta es la última hora que tenemos. Yo no sé qué penséis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Además, dad like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.